Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi A3 versus al Samsung M30. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando del terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 por 71.9 por 8.5 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Antes de hablar del Samsung M30, es importante recalcar que existe una cierta homogeneidad en el lenguaje de diseño de los teléfonos de la serie M, ya que los dispositivos están todos hechos de plástico y tienen características modernas, como el notch en forma de gota de agua y baterías grandes. En general, el modelo Galaxy M30 se siente muy similar a lo ya presentado por esta compañía, es decir, el diseño es funcional, encaja muy bien en mano y es bastante resistente, acompañado de unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en su parte inferior donde es un poco más ancho. Sumado a esto presenta unas estupendas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos encontraremos con 159 por 75.1 por 8.4 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. El Xiaomi Mi A3 estará disponible en tres diferentes tonalidades, entre ellas el gris, azul y un bonito pero sobrio tono blanco. Puede que dependiendo del país tengas una u otra versión. El Samsung M30 vamos a tenerlo disponible en dos tonalidades, al igual que sus hermanos menores, como lo son el negro y el azul. Para el Xiaomi Mi A3 tenemos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho que funcionan adecuadamente. Por otro lado tenemos la bandeja para la tarjeta SIM y microSD en el lateral izquierdo. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 milímetros para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y según la compañía ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. Para el Samsung M30 vamos a encontrar que en su lado derecho tiene los botones del control de volumen y uno de encendido. Estos botones podrían decirse que son ergonómicos. De hecho, incluso el lector de huellas dactilares es muy cómodo de alcanzar. También es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio y en el tiempo de uso terminé optando por él en lugar de la opción de desbloqueo facial, que aún no ha logrado ganar mi confianza. Mientras tanto, en el lado izquierdo hay una bandeja con ranuras para dos tarjetas nano SIM, así como una ranura para tarjetas microSD dedicada. A lo largo del borde inferior del teléfono se encuentra el conector USB tipo C, el puerto de audio de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Este último no va demasiado alto y el sonido producido es bastante suave. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con sus botones de navegación en su pantalla. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. Para el Samsung M30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB.
En el Xiaomi Mi A3 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Samsung M30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos a 2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo. E incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el PUBG Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. Las especificaciones internas del Samsung Galaxy M30 son las mismas del Galaxy M20, en su mayor parte. El teléfono está alimentado por un procesador Exynos 7904 que se basa en un proceso de 14 nanómetros. Este es un conjunto de chips octa-core con una combinación de dos núcleos Cortex A73 de alto rendimiento, combinados con 6 núcleos de eficiencia Cortex A53. Ahora bien, si vas a utilizar el teléfono únicamente enfocado en las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto, no notarás ningún tipo de problema, pero si lo usas para juegos, déjame decirte que puede que te sientas un poco decepcionado, ya que la GPU Mali G71 MP2 definitivamente se queda atrás del Adreno 612 del Snapdragon 675 del Redmi Note 7 Pro. Este M30 está predeterminado para gráficos medios en PUBG, pero te ofrecerá una buena fluidez y casi en ningún instante notarás lag en el dispositivo. Mejor dicho, el rendimiento general es muy refinado y Samsung ha hecho un trabajo absolutamente fantástico al asegurarnos de que no hayan caídas en rendimiento en ninguna parte de la interfaz del usuario. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco. Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. La duración de la batería del Samsung Galaxy M30 es muy buena, hay una gran batería de 5000 mAh dentro del dispositivo, que es lo suficientemente potente como para durar todo un día con facilidad, junto con una buena optimización de batería. Es decir, para resumírtelo un poco, cuando hice las pruebas en el dispositivo duró casi 2 días completos de uso. Llevando un poco a tope este teléfono, utilizando para llamadas telefónicas, navegación web, uso de redes sociales, transmisión de música e incluso varias partidas de juegos, mejor dicho, un uso bastante típico, este terminal logró brindarme constantemente cerca de 8 horas de pantalla activa. Y para finalizar, debemos reconocer que Samsung incluyó un cargador tipo C, aproximadamente de 15 watts en la caja, pero como se trata de una batería grande, me tomó 2 horas y 25 minutos en promedio para cargar el teléfono por completo, pero de nuevo, no me quejaría con una batería tan duradera. El Xiaomi Mi A3 ofrece una experiencia pura de Android 9 Pie, ya que forma parte del programa Android One. La ausencia de la capa de personalización MIUI debe facilitar la llegada rápida de actualizaciones. Al igual que el Galaxy M10 y el M20, el Samsung M30 también ejecuta Android 9.0 con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5.
El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD Plus, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. Pero sin embargo, con el pasar de los días, tal vez termines acostumbrándote a este problema. Si bien también nos gustó la pantalla LCD del Galaxy M20, la pantalla Super AMOLED de este Samsung M30 aquí es definitivamente un paso adelante y es uno de los mejores paneles que podemos obtener en este rango de precios. Pues tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2280 píxeles con una densidad de 394. Es de recalcar que este es el primer teléfono de la serie M con muesca en forma de U en la parte frontal, sin ningún tipo de novedad significativa. Debido a la naturaleza de la tecnología, los niveles de contraste son fantásticos y también lo son los ángulos de visión. La pantalla se ve impresionante por donde la mires. Los niveles de negro se manejan adecuadamente y el brillo máximo es sorprendente cuando se configura manualmente, siendo suficiente para la visualización en exteriores. En el modo automático el ajuste de brillo es un poco conservador y es posible que la pantalla no sea completamente visible a la luz del sol. El punto blanco predeterminado es bastante preciso, pero si se desea un tono más cálido o más frío puede cambiarse del perfil de cine a foto AMOLED en la configuración del dispositivo. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79. Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes, teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal. En el Samsung M30 tendremos una configuración de triple cámara trasera, lo cual en un teléfono económico es difícil de encontrar o no se conoce, pero Samsung lo ha hecho posible. Definitivamente era algo que estaba ansioso por probar, pero al hacerlo este dispositivo logró decepcionarme un poco, ya que Samsung podría haber hecho mucho con un hardware tan impresionante, pero no lo hizo. Aquí únicamente nos conformaremos con tener un trabajo decente. El teléfono incluye una cámara primaria de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9, con un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una lente de ángulo ultra ancha de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Ahora las imágenes tomadas a la luz del día resultan bien, con grandes niveles de contraste y tonos de apariencia natural. Sin embargo, las imágenes tomadas con la lente gran angular se ven horriblemente distorsionadas en ocasiones y Samsung tiene un corrector de forma que les permite corregir este problema. Sin embargo, hubo ocasiones en que las imágenes estaban demasiado distorsionadas como para corregirlas. El modo retrato funciona bien, con una gran detección de bordes y una separación natural del fondo del sujeto. El desenfoque parece bastante natural y se puede aumentar o disminuir después de haber tomado la foto en la configuración. En cuanto a la cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, estuve muy satisfecho con las selfies, tanto en condiciones de luz diurna como en condiciones de baja luz.
Y para finalizar, en cuanto al desbloqueo facial funciona un poco regular, con una precisión algo decente para un sistema no tan seguro basado en 2D. Por esto prefiero desbloqueo por lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Mi A3 es de 750.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.382 pesos mexicanos, que a su vez son 221 dólares, que equivalen a 200 euros. Para el Samsung M30 es de 920.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.400 pesos mexicanos, que a su vez son 283 dólares, que equivalen a 252 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Xiaomi Mi A3 le gana al Samsung M30 en diseño, personalización, procesador y cámara. Por su parte, el Samsung M30 le gana ampliamente al Xiaomi Mi A3 en los siguientes aspectos: batería, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son botonera, RAM, almacenamiento y software. A pesar de que los dispositivos de la familia M de Samsung no han llegado a Colombia, es cierto que están disponibles en otros países de América Latina, ofreciendo pocos beneficios a un precio más elevado si lo comparamos con el Mi A3 de Xiaomi. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.